aquí con vosotros. Veo auténticos referentes en el público, veo a otros muchos de vosotros que vais a ser referentes y para mí es un orgullo enorme estar aquí, y lo digo de verdad y lo digo honestamente. Soy consciente de que en este ámbito, en este foro, para mí es muy complicado aportar conocimiento, ¿vale? Es muy complicado, veo que hay muchísimo nivel, pero mi ponencia, lo que yo quiero expresar, no va a ser una clase de programación del entrenamiento, no va a ser una clase de planificación del entrenamiento, de cómo gestionar las cargas, no. Vamos a intentar, dentro de todo este ámbito que hemos abordado hoy, entre hoy y ayer, en cuanto a cómo controlar las cargas por medio de la tecnología y demás, y vamos a ver la aplicación práctica que yo he utilizado y que yo utilizo, aunque una pequeña introducción, para conseguir ciertos objetivos, en este caso en concreto, aunque no va a ser excluyente, voy a poner de ejemplo el récord de la dominada más pesada del mundo, ¿vale? Como digo, al final es una aplicación práctica, lo que busco principalmente es contextualizar todo esto que hemos visto de forma teórica, de forma práctica, y no es excluyente al récord que hice en la dominada, sino que se puede aplicar a prácticamente cualquier concepto, por supuesto con sus adaptaciones, ¿no? Pero al final son ejemplos. Bueno, a mí siempre me gusta presentarme de la misma forma, me llamo David Marchante, algunos me conoceréis más, otros me conoceréis menos, y sobre todo, si por algo puedo definirme, es porque soy un auténtico loco del entrenamiento de fuerza. Empecé a entrenar fuerza muy joven, empecé a competir en deportes de contacto muy joven y al final el hecho de estudiar y practicar la fuerza era la forma de rendir más en el ring. ¿Bien? En todo este tiempo, sin ninguna duda, posiblemente de los que estamos aquí, soy el que más fallos ha cometido trabajando la fuerza, porque honestamente la he liado en todos los puntos posibles. Soy una persona que ha llegado constantemente al fallo muscular, me he pasado con la frecuencia, he trabajado con poca frecuencia, con mucho volumen, con poco volumen, la he liado en todos los aspectos. Y al final te das cuenta de que la ciencia no es una moda. La ciencia nos da la oportunidad simplemente de coger esa información que otros autores ya han estudiado y leerlo en una tarde, 2 tardes, una semana, un mes, el tiempo que haga falta, y tener una visión global del tema que realmente quieres aportar y a partir de ahí usarlo. Entonces creo que tenemos que orientarnos todos por esa línea, aunque no tengo ninguna duda de que así es. Y bueno, pues vamos a intentar ver un poco cómo he orientado yo y cómo entiendo yo el concepto de fuerza, ¿vale? Bueno, en primer lugar, lo que no quiero cuando busco mi objetivo principal a la hora de programar el trabajo de fuerza es esto. Al final, todos conocemos la ley del umbral, el estímulo máximo tolerable, el estímulo que proporciona las máximas ganancias a nivel de fuerza, todos lo conocemos. ¿Cuál es el problema? Que si realmente no controlamos de forma óptima el conjunto de variables que son importantes para mejorar la fuerza, nos encontramos con esto. Nos encontramos con días que no llegamos a ese estímulo óptimo y nos encontramos con días que nos pasamos en cuanto a ese estímulo óptimo, ¿vale? Yo realmente cuando programo un récord personal, cuando programo mi dominada más pesada del mundo, cuando programo un campeonato de powerlifting, cuando programo cualquier cosa, yo realmente lo que busco no es esto, yo lo que busco es esto. Es que todos los días en los cuales yo estoy trabajando para intentar conseguir ese récord, proporciona a mi cuerpo el estímulo óptimo que me permita conseguir lo máximo y recuperarme el día siguiente, o recuperarme en función de la frecuencia que he programado. Ese es mi objetivo, y en base a ahí es donde desarrollamos todo lo que vamos a explicar a partir de ahora. ¿Bien? Bueno, de forma muy breve podemos entender que al final esta ley del umbral, esta línea que establece cuál es nuestro máximo tolerable, ¿no? Sería como tener un vaso de agua vacío. Tenemos un vaso que nosotros podemos llenar de la forma que nos dé la gana. Podemos llenarlo de dominadas, podemos llenarlo de intensidad, podemos llenarlo de press banca, de lo que queramos, ¿vale? Y de forma muy global, digamos que tenemos 2 formas de llenar este vaso. En primer lugar, llenarlo de muchas cosas distintas y no ser expertos en nada. Y por otro lado, especializarnos un poquito más y llenarlo de una cualidad o de algo concreto que nos permite ser mucho más específicos y en consecuencia rendir más. Obviamente cuando programas un ejercicio o cuando programas un récord que es tan peculiar, por así decirlo, mi objetivo en un principio puede ser intentar llenar ese vaso de más cosas, porque al principio de la temporada se puede permitir, pero como es lógico, según avanza el tiempo y según me acerco a este récord del mundo, me interesa llenar este vaso de una cualidad muy específica que me haga mejorar todo lo posible. Al final, quien mucho abarca, poco aprieta. Y el objetivo es intentar ser especialista. En consecuencia, no hace falta que diga que cuando me centré en el récord de la dominada, prácticamente el 100% de mi esfuerzo fue orientado a mejorar en dominadas. Y dejé, obviamente, otras cosas un poquito más de lado. Bueno, algunos efectos que podemos obtener de trabajar basándonos en más cargas, en menos cargas. Bueno, simplemente comentar que a nivel de rendimiento deportivo, cuando somos muy especialistas en un gesto, al final buscar esa especialización y buscar centrarnos en algo, creo que realmente es lo importante porque es lo que realmente nos permite focalizarnos y mejorar en ese aspecto, ¿vale? Y bueno, cuando analizamos la literatura nos damos cuenta de que en cuanto a la forma que tenemos para gestionar las distintas cargas, a nivel de trabajar de forma lineal, una proyección lineal, trabajar de forma ondulada,
realmente existe una cierta ventaja objetiva de trabajar con periodización ondulada, es decir, de ondular las cargas con las que estamos trabajando. Yo concretamente, para programar este trabajo de dominadas, trabajé con periodización ondulada diaria, ¿vale? Después veremos y entenderéis por qué lo hice de esta forma. Entonces, bueno, tenemos cierta información objetiva que nos hace posicionarnos un poquito mejor en cuanto a trabajo ondulado respecto a trabajo lineal. Sí que es cierto que la evidencia nos indica que se puede mejorar de ambas formas, ¿vale? Pero, puestos a mejorar al máximo, yo me decanto, aparte de por esto, por otras muchas cuestiones, por trabajar con periodización ondulada diaria. Que no puede ser, o sea, que no tiene por qué ser ondular dentro de la misma semana, puede ser dentro de la misma semana, dentro de la misma sesión, en fin, en un conjunto de semanas, ¿vale? Hay distintas alternativas y digamos que no hay nada escrito que nos haga hacerlo de una forma en concreto. Bueno, ventajas en cuanto a fuerza, en cuanto a hipertrofia, en cuanto a potencia, progresemos un poquito más rápido, ¿vale? Y bueno, sí que es importante que no solamente nos centremos en ondular lo que viene siendo el conjunto de repeticiones o el conjunto de series, sino también el carácter del esfuerzo. No se trata de que ondulemos las series y repeticiones, siempre estemos trabajando con un carácter del esfuerzo máximo, ¿vale? Al final se mejora más cuando ondulamos realmente lo que estamos haciendo. Bueno, tenemos que entender que cuando hablamos de fuerza, o cuando hablamos de mejorar en general, hay un conjunto de variables que son muy importantes, ¿no? Hay un conjunto de variables, como por ejemplo el volumen, es decir, las series, las repeticiones, la acción muscular con la que estamos trabajando. No es lo mismo trabajar de forma concéntrica que de forma excéntrica, por ejemplo, o de forma isométrica, que sí puede ser interesante para una persona que busca hacer una dominada en oposición, por ejemplo, en mujeres que buscan mantener, ¿vale? La frecuencia, cuántas veces trabajamos algo o cuántas veces entrenamos algo, cuántas veces tocamos ese mismo gesto, el descanso, entre series, entre ejercicios, entre repeticiones, si trabajamos con algunos métodos de entrenamiento diariamente, y los ejercicios, por supuesto. No se programa igual un ejercicio como las dominadas, por ejemplo, que un ejercicio como puede ser el peso muerto, o como puede ser un ejercicio complementario o de compensación. Cambia la cosa bastante, ¿vale? Pero bueno, lo que sí tenemos que entender es que cuando hablamos de fuerza, el factor principal es la intensidad, ¿vale? La intensidad es lo que realmente está vinculado con las adaptaciones neuromusculares que estamos buscando. Es un poco contrario a lo que buscamos, por ejemplo, cuando buscamos hipertrofia, que buscamos esa sensación de quemazón, un trabajo con mayor volumen de trabajo en general y demás. Al final, cuando buscamos fuerza, buscamos especializarnos, mejorar la coordinación intramuscular, intermuscular, la frecuencia de impulso a nivel de unidades motoras. Buscamos principalmente adaptaciones nerviosas, ¿vale? Y dentro de este papel, la intensidad juega un aspecto fundamental para que podamos mejorar poco a poco. La cuestión es, cuando hablamos de intensidad y de fatiga, ¿realmente estamos controlando estas variables? ¿Realmente estamos controlando de forma óptima, de forma práctica, que todos los días podamos hacer lo máximo y recuperarnos de esa acción? ¿Que todos los días estemos tocando esa ley del umbral o ese estímulo óptimo con el cual podemos mejorar lo máximo posible? Muy posiblemente no. Cada vez tenemos más información, cada vez somos más conscientes de esto, pero muy posiblemente en la mayoría de los casos no es así, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poquito en cuanto a dosificación de intensidad y en cuanto a cómo entendemos ahora mismo la intensidad. Lo primero, si yo os pregunto a la mayoría de vosotros cómo estamos trabajando, cómo estamos cuantificando la intensidad, ¿qué me respondéis? De forma normal. ¿Cómo trabaja normalmente la gente cuando hablamos de intensidad? Peso, ¿vale? Velocidad, un poquito más complejo, efectivamente. Lo básico. Cuando queremos programar a un cliente, ¿cómo lo hacemos actualmente? Porcentaje del RM, 100%. Por supuesto, RPE, carácter del esfuerzo, RIR, repeticiones en reserva. Pero al final, en el 100% de los casos, de forma práctica, o al menos hasta ahora, ¿cómo hemos trabajado? Hemos trabajado con porcentajes del RM, ¿verdad? Bueno, el RM, como todos sabemos, y ya estamos hartos de escuchar, tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. A nivel de desventajas es bastante riesgoso, sobre todo si la persona no tiene un buen control motor, si hay patrones aberrantes, por ejemplo, si la persona no tiene suficiente experiencia, si la persona no ha practicado con cargas altas. Al final es una limitación, y es que si obligamos a esta persona a hacer un cálculo directo del 1RM, pues en primer lugar, muy posiblemente no lo consigamos, se va a quedar por debajo, ya sea por mala técnica, por falta de experiencia o simplemente a nivel psicológico. Una persona que no tiene experiencia va a intentar levantar las cargas y va a decir, yo paso, este tío me está haciendo levantar un montón de peso, no me veo capaz, ¿cierto? Y en segundo lugar es que cuando esto sucede, la variable más importante, que es la intensidad, no se está ajustando de forma correcta porque no estamos calculando bien este 1RM, que es la variable con la que casi todo el mundo estamos trabajando, o al menos estamos trabajando hasta ahora, ¿vale? Surgen alternativas, obviamente, como cálculo indirecto por medio de ecuaciones, etcétera, 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 que también tienen problemas. En primer lugar, porque dependiendo de la ecuación y dependiendo de la población en la que se ha hecho, puede ajustarse más o menos a la población con la que tú quieres trabajar. En segundo lugar, porque te hace llegar al fallo muscular, que al final sabemos que no es óptimo y no tenemos que hacerlo para intentar mejorar la fuerza todo lo posible,
¿vale? Tienen limitaciones, y por supuesto el riesgo que eso implica, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, y yo creo que uno de los puntos más importantes, estos son datos reales, ¿vale? Es la propia variabilidad que puede tener el 1RM. Podéis pensar, bueno, el 1RM no va a cambiar tanto. Bueno, eso depende. Depende principalmente de cuál sea el nivel real de esa persona. Cuando nos encontramos con una persona con una especialización absurda en un gesto, como en mi caso, estos son los datos que yo obtengo de forma objetiva los 25 días previos a mi récord Guinness de la dominada más pesada del mundo. Obviamente, cuanto menos experta es esa persona, su variación del 1RM es mucho menor. Pero cualquier cosa que yo hiciera o que no encajara de forma perfecta con lo que yo estaba haciendo cada día, la variación era muy grande. Variaciones de un 15% muy tranquilamente. Si yo un día he dormido peor, si yo un día me encuentro más desmotivado, si yo un día uso un preentrenamiento o no, todo cambia mucho. Porque ya cuando tienes una especialización tan absurda en un gesto, la variación que te puedes encontrar en cuanto al 1RM es muy alta, ¿vale? Como digo, en personas no tan expertas, en un gesto en concreto, bueno, pues un 5% puede haber, en últimas publicaciones podemos observar, un 3%, ok. Cuando somos muy expertos y estamos muy obcecados en algo, la variación sí que es más grande, ¿vale? Bueno, yo el problema que quiero plantear con esto es que con esta variación, con esta diferencia de en torno a un 15, un 20% en el RM real que encontramos cada día, encontramos, dicho de otra forma, una variación, una diferencia de un 15-20% para equivocarnos en la programación o en lo que yo tenía pensado para hacer ese día y programado de cara al récord Guinness, ¿vale? Un 15% o un 20% de margen en el que yo me estoy equivocando para acercarme a ese estímulo óptimo o alejarme de ese estímulo óptimo. Es mucha diferencia. Programar con un 15% de diferencia es prácticamente tirar unas cartas y ver qué sucede, ¿vale? Por ejemplo, vemos que el primer día, al final he cogido solo los últimos 25, ¿vale? Cogí realmente todo lo que hice en los 6 meses que duró. Vemos que el primer día, por ejemplo, encontramos un RM de 116,69. Imaginaos que yo el segundo día decido trabajar con el 90% del primer 1RM, de 116,69. ¿Qué me encuentro? Que el segundo día tengo que cortar la programación, no lo puedo cumplir. Si el segundo día tengo que trabajar con el 90% de 116, no lo cumplo, me quedo ahí. Y si esto lo extrapolamos a 6 meses, es absurdo. Realmente lo que yo quiero hacer y lo que realmente quiero hacer no tiene nada que ver. No voy a conseguir lo máximo, de cara ni a esto ni a cualquier otra cosa, ¿vale? Claro, obviamente, si yo todos los días por lo menos supiera cuál es mi RM real, pues muy posiblemente sí que podría ajustar las cargas en base a ese RM real, no un RM teórico que ya calculé. Y podéis pensar, vale, pero podemos trabajar con muchas otras cosas, carácter del esfuerzo, RPE, RIR, incluso trabajar con rangos de porcentajes de RM. Correcto, tú puedes decir una persona, un atleta que trabaje no con un 90% de su RM, que trabaje entre el 83 y el 93. Vale, perfecto, pero de nuevo volvemos al punto anterior. Es que si la persona es absurdamente experta en ese gesto, la variación es mucho mayor, seguramente te salgas de ese rango, ¿vale? Al final, el control de la carga y controlar realmente lo que estamos haciendo, como hemos visto en todo este foro, es seguramente uno de los puntos más importantes para que intentemos mejorar todo lo posible, sin ninguna duda. Algo impensable hasta hace poco, pero que ahora mismo sabemos que es así. Bueno, yo vengo de INEF, igual que vosotros, y yo tenía una asignatura muy bonita que se llamaba programación del entrenamiento o algo así, y pues cogíamos el Excel y hacíamos rayas, ¿no?, en color verde, en el que decíamos, vale, pues el lunes vamos a meter hasta el 7, y el martes hasta el 6, y el miércoles hasta el 10. Bueno, está muy bien, aprendí a manejar el Excel, perfecto, soy un crack. Pero realmente cuando nos metemos en el campo y trabajamos con atletas, o cuando nos metemos en el campo y yo mismo programo mi trabajo, ¿realmente esto lo voy a cumplir? O la realidad es que nos podemos encontrar incluso con un 15% de diferencia entre lo que tú quieres hacer y lo que realmente estás haciendo. Esa es la realidad, ¿vale? Estos conceptos teóricos que planteamos a programar un año, pues después vemos que es muy complicado que se puedan cumplir, ¿bien? Y puedes decir, vale, pues bueno, es un poco lo que he dicho antes. Me da igual porque, aunque el RM no se ajuste, pues yo hago todo lo posible todas las sesiones y de esta forma, pues aunque sea mejor o algo, ¿no? El clásico, más es mejor. Bueno, pues sabemos que no es así. En la medicina, en la fisiología, en el entrenamiento, más carga no es más estímulo, más carga no es voy a mejorar mucho más, ni de coña. Es, tú tienes una pequeña carga, que es el punto número 1, y mejoras algo, tú tienes una carga, que es el punto 2, y mejoras un poco más, una carga, que es el punto número 3, y mejoras más, y tienes una carga óptima, que es la que estamos buscando, que está entre el 5 y el 6. Y si metes más carga, mejoran menos. Y si metes más carga, mejoran menos. Y si metes más carga, te lesionas y vas a tu casa y te recuperas. Y cuando te recuperes, entonces vuelves a programar todo el trabajo. ¿Bien? Mucha gente con el más es mejor, con el hacer todo lo posible. Realmente es absurdo. No hay que hacer todo lo posible. Hay que hacer lo que te permita mejorar lo máximo. Y es el cambio de concepto que tenemos que intentar ver. Y para eso hay que controlar, hay que cuantificar. Si no, es muy complicado.
Bueno, sabemos que llegar al fallo muscular no está justificado para mejorar la fuerza. Sabemos que la gente que no llega al fallo muscular por lo menos mejora igual que la gente que sí llega, incluso se está viendo que mejoran más, y sobre todo que no tienen riesgo de lesión, que las demandas psicológicas no son tan altas, ¿vale? Que la frustración es menor si fallan, que al final todo eso suma y es importante. Bien, esto en cuanto a la intensidad, por hacer una pequeña introducción, una pequeña contextualización de lo que estamos viendo. Pero claro, ¿qué pasa en cuanto a la fatiga? ¿Cómo estamos actualmente controlando lo que nuestros atletas hacen a nivel, por ejemplo, de volumen de entrenamiento? ¿Qué sugerís? Lo básico. Frecuencia cardíaca a nivel de ejercicio aeróbico. Hablamos de fuerza. ¿Qué le dices a un atleta que haga un lunes? Series y repeticiones. Eso es lo que actualmente nos estamos basando. Vas a hacer 5 series de 5 repeticiones con un 80% de tu 1RM, ¿vale? Bueno, ya hemos visto que ese 80% del 1RM es cuestionable, sobre todo si no lo comprobamos o sobre todo si la persona es experta y le damos un rango con el cual moverse, ¿vale? Bueno, pues es que en cuanto a la fatiga pasa muy parecido. Realmente, ¿qué nos asegura a nosotros que si yo te digo hoy que hagas 5 series de 5 repeticiones, tu fatiga va a ser la misma que mañana que te digo que hagas 5 series de 5 repeticiones? Es más, si yo te digo a ti que trabajes con 5 series de 5 repeticiones con tu 80% del RM y te digo aquí a ti que trabajes con 5 series de 5 repeticiones con el 80% del RM, ¿quién sugiere que los dos se han fatigado lo mismo? ¿Pueden haberse fatigado lo mismo? ¿Sí? ¿No? No tenemos ni idea. Seguramente no. ¿Vale? Entonces, bueno, sí que es cierto que la influencia es un poquito menor, ¿vale? Pero al final tampoco estamos controlando realmente ese umbral óptimo con el que queremos llegar con este atleta, ni en cuanto a la intensidad ni en cuanto a la fatiga, que posiblemente sean, digamos, los factores más importantes para mejorar en cuanto a la fuerza. Básicamente porque además están estrechamente vinculados con la frecuencia de entrenamiento. Y la frecuencia de entrenamiento con la capacidad para especializarnos en un gesto. ¿Ok? Bueno, sabemos que el conjunto de series y repeticiones, pues a lo mejor no es lo que más se ajusta a esta fatiga, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues sabemos que si intentamos programar, igual que hemos dicho antes, en cuanto a poner rayas en el Excel, pues es muy complicado que en conjunto se pueda cumplir también. Cuando unimos todo, es decir, que estamos trabajando con un porcentaje que es muy variable, y cuando unimos que no estamos trabajando realmente con la fatiga que estamos programando, vemos que es complicado que el atleta siga lo que yo quiero que haga. En consecuencia, hay mucha diferencia entre lo que planteo y lo que realmente termina haciendo. O dicho de otra forma, es que si ese atleta mejora, yo no sé si ha mejorado por lo que yo le he hecho o por ciencia infusa. O dicho de otra forma, si ese atleta mejora, yo no puedo replicarlo con otro. Sin embargo, por ejemplo, yo sé lo que he hecho para hacer un récord Guinness y muy posiblemente, si yo quiero trabajar con un opositor o quiero trabajar con una persona que busque un objetivo similar, pues tengo un diario de entrenamiento de 6 meses en el que tengo hecho exactamente qué es lo que pasó cada día. Y en consecuencia lo puedo ajustar. ¿Que mejorará más o menos? Pues no lo sé. Pero por lo menos sé lo que dices y sé que esa persona va a hacer lo mismo. Bueno, nos volvemos un poco locos, ¿no? No sabemos muy bien si hasta ahora estamos haciendo las cosas bien, si las estamos haciendo mal. Bueno, vamos a ver cómo podemos ajustar esta intensidad y cómo podemos ajustar esta fatiga. Formas de hacerlo, muchas. Trabajar con el RPE, las famosas escalas de esfuerzo percibido. En primer lugar, surgieron para trabajar a nivel aeróbico. Eran del 6 al 20, a nivel de frecuencia cardíaca, en fin. Trabajar con el carácter del esfuerzo. Con cuántas repeticiones puedo hacer y cuántas me quedan por hacer, que es un poco similar al concepto de RIR, repeticiones en reserva. Trabajar con un rango del RM, que es lo que estamos comentando. Incluso trabajar con el rango de recorrido, que después veréis qué relación tiene con las dominadas y cómo se puede ajustar tanto la intensidad como la fatiga con este factor, que a lo mejor no es tan frecuente, pero yo sí lo uso, ¿vale? Bueno, hemos dicho que hay muchas formas de cuantificar tanto esta intensidad como esta fatiga, ¿vale? La cuestión es, ¿por qué la velocidad dentro de todo este foro y por qué se le da tanta importancia a la tecnología para cuantificar estos factores? Pues básicamente, que esto complementa, yo creo, la ponencia de Carlos, porque ya lo he explicado, porque la velocidad a la que levantamos cualquier carga realmente es lo que representa el esfuerzo que implica levantar esa carga. Es decir, si yo tengo en el suelo una barra con 100 kilos y yo hago una fuerza en newtons igual a la barra, a la que ella misma implica, la barra no se va a mover. Sin embargo, si yo aplico una fuerza superior, y una fuerza superior, y una fuerza superior, y una fuerza superior, a medida que yo aplico más fuerza, la barra se mueve más rápido. ¿Bien? Dicho de otra forma, si yo tengo un peso en el suelo y lo levanto muy despacio porque me cuesta mucho, la velocidad es pequeña. Esto implica que esa velocidad está asociada a un porcentaje del RM muy alto, está cerca del 1RM. O dicho de otra forma, me cuesta mucho levantar esa barra a nivel de carácter del esfuerzo, o dicho de otra forma, me quedan menos repeticiones en recámara con esa carga. En lugar de un RIR 10, por ejemplo, podría ser un RIR 1 o un RIR 2, ¿vale? Todo está vinculado. Y al contrario, tenemos una barra que me cuesta muy poco esfuerzo levantarla del suelo, implica, punto número 1, que la velocidad es alta. Punto número 2, que el carácter del esfuerzo es bajo.
Punto número 3, que el RIR me quedan muchos en recámara, ¿vale? Y punto número 4, que el porcentaje del RM es un porcentaje bajo, un 10%, un 20%, pues depende. Entendemos que la velocidad realmente está asociada a un porcentaje del 1RM, ¿vale? Y en consecuencia, si medimos la velocidad a la que levantamos cualquier carga, sabemos cuál es el porcentaje que implica esa carga y puedo saber cuál es mi 1RM. Simplemente una explicación súper sencilla que complementa lo que ya ha explicado Carlos, ¿vale? Entonces, formas de medir la velocidad, muchas y muy caras. Aplicación práctica. Tenemos aquí a Carlos Balsalobre, que ya os he hablado de ello. ¿Qué más podemos pedir para intentar cuantificar el trabajo realmente de fuerza? Pocas opciones mejores a nivel económico y practicidad podemos utilizar. Yo concretamente, toda la planificación de cara a este récord fue con Powerlift, entera. Después os explicaré y pondré casos reales. Bueno, el estudio de validación que ya ha citado Carlos. Y nada, básicamente esta es mi pendiente original en dominadas. Esta es la pendiente que yo realicé el primer día en el que yo supe que tenía posibilidad de hacer un récord Guinness, ¿vale? Y simplemente lo que hacemos es vincular un conjunto de cargas con la velocidad a la cual puedo levantar esas cargas y en base a ello tengo esta pendiente y lo paso a porcentaje. Es decir, si levanto 70 kilos a 0,7, 60 a 0,6, 50 a 0,5 y 20 a 0,2, ¿vale? Pues yo tengo una vinculación carga, velocidad a la cual levanto. Y si conozco que mi 1RM son 100 kilos, puedo cambiarlo a una relación porcentaje del RM, velocidad a la cual levanto. Cuando tengo esta relación porcentaje RM, velocidad, ya me da igual qué carga levantar. Porque si levanto esa carga y obtengo su velocidad, sé cuál es el porcentaje de RM que implica esa carga, ¿vale? Una aclaración en cuanto a esta gráfica. Os salen valores que no se ajustan con la media de la población. Por ejemplo, podemos ver que mi 1RM sale a una velocidad de 0,45. ¿Es esto correcto? No, no es correcto. ¿Qué ha pasado aquí? Que no me di el rango de recorrido, me daba igual. En Powerlift, en lugar de introducir mi rango de recorrido original, que son 59 centímetros, pues dije, vea, me da igual, pongo 50, así es un número redondo, y lo que hago es mi gráfica, solo que midiendo con una regla distinta. Es lo mismo. Es decir, yo no me puedo comparar con un valor con vosotros en esta gráfica, pero sí puedo comparar todos mis valores teniendo en cuenta que mi regla mide 9 centímetros por debajo. Y me vale, ya está. Y no me complico, ¿vale? Entonces, por eso vemos aquí, pues valor del RM de 0,45, cuando lo normal es entre 0,23 y 0,26 más o menos. Bueno, una pequeña explicación. Primero hacemos una relación carga-velocidad y después la pasamos a porcentaje. Y hay un punto muy importante de todo esto, que es conocer cuál es la velocidad a la cual levantamos nuestro 1RM. ¿Por qué? Porque si yo conozco que en dominadas todo el mundo levanta su 1RM a 0,25 metros por segundo, que es algo que ya hemos demostrado y que es así, aprovechando el trabajo que ya publicamos con mi buen amigo Mario Muñoz, aprovechando su toma de datos del trabajo de fin de máster, pues bueno, cuando cogemos a 82 personas que hacen dominadas, opositores, bomberos, en fin, de todo, vemos que la gran mayoría de esta gente pues se mueve en un rango muy similar de su 1RM, como he dicho, entre 0,23 y 0,26 metros por segundo. Prácticamente inestimable. Una persona muy experta, como puede ser en dominadas yo mismo, me muevo en un rango de 0,22 metros por segundo, 0,21 metros por segundo, es inapreciable, ¿vale? Bueno, ¿qué implica esto? Pues claro, que si yo conozco que todo el mundo levanta en dominadas una velocidad, pongamos, de 0,25, yo os digo, vale, tú y tú, cogéis 10 kilos en dominadas, 15 kilos en dominadas, 20 kilos en dominadas y 25 kilos en dominadas. Vamos a ver a qué velocidad sacáis estas 4 cargas. Me da igual cuál sea, la cuestión es que yo, de esta recta que os tengo con vosotros, proyecto esta ecuación de regresión a 0,25 metros por segundo y sin nada más sé cuál es vuestro 1RM exacto, ¿vale? En base a ello ya tenemos un perfil que vais a guardar en la aplicación y en base a ello ya no tenéis que preocuparos más, podéis simplemente calcular vuestro 1RM en cada sesión, simplemente. Por ejemplo, pongo un ejemplo práctico de vengo para acá, un ejemplo práctico de cómo calculaba yo mi 1RM. Sí, vale. En cada sesión durante el récord Guinness. Digo, venga, va, pues vamos a ver cuánto puedo levantar hoy. Cojo mi perfil, cojo dominadas, le voy a hacer un test rápido. Y podéis observar que tengo la leche de vídeos, porque todos los días calculé mi RM. Todos los días. Y digo, venga, va, vamos a ver cuánto puedo levantar hoy. Voy a coger principalmente, venga, pues este vídeo. Y lo cargo en la aplicación. Seleccionamos el inicio del rango de recorrido, que yo tomaba de referencia justamente cuando activaba el tríceps, cuando se veía la contracción a nivel muscular, y justamente cuando paso la barbilla. Coloco el peso y digo, vale, sé cuál es mi RM proyectado
y sé cuál es exactamente el porcentaje de RM que implica ese peso. Una vez conozco estos valores, puedo ajustar la carga de trabajo exactamente al porcentaje que me toca ese día, o no. ¿Entendéis? De simplemente decir que me toca trabajar con un 80% y tener un margen de error brutal, a todos los días de mi vida durante la operación del récord Guinness, saber exactamente con qué carga voy a trabajar. Vale. Y os preguntaréis, David, pero yo no me creo que tú todos los días durante el récord Guinness hayas calculado tu 1RM, no me lo creo. Tenéis razón, no todos los días. Había días en los que yo entrenaba en un gimnasio, o tenía una ponencia en cualquier lado, no podía grabarme posiblemente. Y pensáis, ¿para mí fue eso un problema? No, ¿por qué? Porque descubrí otra cosa. Y es que claro, cuando haces cientos y cientos y cientos de levantamientos en dominadas, de repente digo, joder, no sé qué pasa, pero estoy casi 100% convencido de que no solamente hay una vinculación entre el porcentaje del RM y la velocidad a la cual levanto. Estoy 100% convencido de que hay una vinculación entre el porcentaje del RM, la velocidad a la cual levanto y el rango de recorrido que consigo en dominadas. Y dices, claro, obviamente. Vamos a imaginar una persona que hace una dominada sin peso. ¡Pum! Sube hasta aquí la barra. Y le metemos 10 kilos. ¡Pum! Sube hasta aquí la barra. Y 20 kilos. ¡Pum! Sube hasta aquí la barra. Y 30 kilos. ¡Pum! Sube hasta aquí la barra. Y 40 kilos. Hasta aquí. Y digo, wow. Vamos a intentar hacer un perfil que vincule la velocidad, el porcentaje de RM y el rango de recorrido en cada gesto en dominadas. ¿Y qué me encuentro? Con que todas las dominadas con las que consigo llegar con cualquier carga al esternón, esa carga es el 70% de mi 1RM. ¿Qué observo? Que independientemente de que consiga mirar o no mi RM con la aplicación Powerlift, yo sé que si consigo superar con 75 kilos tocando al esternón ese día, mi dominada ese día es por encima de los 100 kilos. Suficiente. Evidencia no hay. Práctica, mucha. Cientos de levantamientos en mi caso. Probad. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, como conclusión práctica, yo sabía perfectamente que independientemente de la carga que cogiera, si tocaba el esternón y llegaba hasta arriba, esa carga era un 70%. Entonces yo sabía que si un día, por ejemplo, con 75 kilos, que era una carga, 80 kilos, perdón, que era una carga con la que no llegaba, o sea, por la que siempre pasaba en el calentamiento, no llegaba al esternón con esa carga, ese día era un día malo, estaba por debajo de los 100 kilos en dominadas, ¿vale? Para que lo tengáis como referencia. Bueno, lo que sí sabemos, es que lo que sí vincula de una forma muy estrecha con la fatiga real que se está provocando, ya no es el conjunto de series y repeticiones que hacemos en la serie o en el conjunto de series. Hay otros factores que vinculan mucho más con esta fatiga real. ¿Que cuál es? Si hemos dicho que la velocidad se ajusta perfectamente a un porcentaje de intensidad, la pérdida que encontramos entre series y entre repeticiones se ajusta perfectamente a la fatiga real que se está provocando a nivel fisiológico. Mi consejo personal no es que os ceguéis con los datos que presentan los estudios, de no, un 20% de pérdida de velocidad, un 15% de pérdida. Es una muy buena referencia, pero no tenemos evidencia en todos los ejercicios, no hay tanta, ¿vale? Ahora bien, tenemos una herramienta espectacular para que nosotros mismos veamos en qué porcentajes de pérdida de velocidad podemos encontrarnos y de qué forma nos beneficiamos para conseguir lo máximo posible. O sea, yo no me centro tanto en un 20%, un 15%, un 7%. No, es que depende del ejercicio, de cómo me encuentre, de si a lo mejor en sentadilla lo puedo tolerar, pero en otro ejercicio no. No tanto. Pero sí, tengo una referencia con la que puedo intentar trabajar y puedo cuantificar realmente lo que estoy haciendo. Y a partir de ahí, tenerlo controlado. ¿Vale? Bueno, al final, esa pérdida de velocidad en la serie entre series está muy vinculado con el lactato que se acumula a nivel fisiológico, también con la pérdida de salto. ¿Ok? Bueno. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede cuando una persona coge una dominada y hace 10 repeticiones? Por ejemplo, que la primera repetición la hace hasta aquí, y la segunda hasta aquí, y la tercera hasta aquí, y la cuarta hasta aquí, y la quinta hasta aquí. Y según se va fatigando, ¿qué va pasando? Que pierde rango de recorrido. Ostras. Y si tomamos como referencia el ROM perdido para cuantificar cuándo parar una dominada, no pinta mal tampoco. Por ejemplo, independientemente de cuánta velocidad perdiera, si yo no pasaba lo suficiente la barbilla en una de las repeticiones, cortaba el entrenamiento.
¿Por qué? Porque al final también estoy buscando que las adaptaciones se provoquen en todo el rango de recorrido. Al final yo voy a hacer un récord Guinness y me exigen que la barbilla pase 100% por encima. Si no lo hago y estoy metiendo mucho trabajo en el cual me estoy fatigando, pero no estoy pasando la barbilla 100% por encima, me estoy fatigando sin sacarle realmente partido a ese trabajo. No me interesa. Corto. ¿Bien? Pues nada, vamos a dar en la diana. ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que intento conseguir cuando programo este trabajo? Punto número 1. Trabajar con la intensidad óptima en cada sesión. La intensidad que me permite las máximas ganancias neuromusculares. Punto número 2. Trabajar con la máxima fatiga tolerable. Es decir, la máxima fatiga que yo puedo aguantar para recuperarme a la sesión siguiente. Y punto número 3, ¿qué busco? Especialización absurda. 6 meses haciendo dominadas todos los días de mi vida. Y diréis, ¿estás loco? No, no se ajusta la carga. Y no si la carga es tan baja que te permite trabajar con esa intensidad y recuperarte al día siguiente. Y así hice. En lugar de trabajar con series, con repeticiones y un porcentaje del RM, que implicaría esto, yo trabajo con la intensidad de ese día, la fatiga que puedo tolerar, que previamente ya he probado, y simplemente hago hasta encontrarme con ese umbral. Y cada día trabajo con lo que sé que me va a proporcionar lo máximo y me permite repetirlo al día siguiente. Ese es mi planteamiento. Pero claro, un punto muy importante si queremos optimizar lo que realmente estamos haciendo es el calentamiento. Súper importante. Vamos, considero que es uno de los puntos básicos y vitales para que en cada sesión puedas dar realmente lo que tienes que hacer. ¿En qué me basé? Punto número 1. Inhibición con pelota dura, inhibición en puntos muy concretos y que tienden a sobretensionarse, por ejemplo, en el bíceps, en el dorsal, en el pectoral, en el trapecio superior. Básicamente por 3 puntos. 1, liberación miofascial. 2, inhibición autogénica. Y 3, gate control. ¿Vale? Al final, cuando estás haciendo dominadas el resto de tu vida durante todos los días, ciertos grupos musculares tienen una tensión brutal. Trapecio superior, bíceps, dorsal. Y al final, tienden a rotar internamente el hombro. Si no compensas inhibiendo y relajando un poco esta musculatura, te rompes sí o sí. Te rompes sí o sí. A lo mejor con menos frecuencia lo puedes tolerar. Pero todos los días durante 6 meses te rompes sí o sí. Entonces, más que trabajar concretamente la parte posterior y los músculos que suelen estar inhibidos, que también es súper importante, relajar los que ya están con mucha tensión, para que no haya una tensión de un lado, una tensión de otro, una tensión de otro y al final rompas. ¿Vale? Es la analogía de la famosa palmera. Vale, en cuanto al bíceps, igualmente, flexibilizar los bíceps, liberar los bíceps, muy importante, porque se está viendo que también influencia directamente sobre la migración de la cabeza del húmero. Que al final, en un gesto en el que estás todo el rato trabajando este grupo muscular sin dar tanto énfasis a otro, muy importante. Músculos escapulares, por supuesto, trapecio medio, trapecio inferior, bien, romboides. Esos músculos sí que eran potenciados, prácticamente en cada sesión, principalmente previo al trabajo que iba a hacer. Trabajo de band pull apart, trabajo específico en pared, wall slide, ¿vale? Y un punto muy importante, y ejercicio que me gustaba mucho para prepararme de cara a levantar pesado, era trabajar con wall slide con pelota de fútbol, o sea, con un fútbol. ¿Por qué? Me permite trabajar el serrato anterior, ¿vale? Y me permite sobre todo trabajar ese gesto de CEA, de acortamiento y estiramiento, que previamente voy a utilizar cuando haga la dominada, que es entrar fuerte y salir rápido, ¿vale? Digamos una preactivación, por así decirlo, aparte del trabajo de serrato anterior, que me viene muy bien para después ese gesto en concreto. Si no practicas ese gesto, ese cambio de ritmo desde parado a iniciar, realmente es muy complicado también arrancar de forma fuerte en esa parte inicial. Estiramientos dinámicos, de pectoral principalmente, ¿vale? Y muy importante, centrarnos como si no hubiera mañana, de que cada repetición que vas a hacer es la última. Como si no hubiera mañana. La velocidad a la que levantas cualquier carga es súper importante para conseguir adaptaciones neuromusculares, es vital. En amplias publicaciones ya se está viendo que la gente que levanta lento mejora menos que la gente que levanta rápido, revisiones, etcétera, etcétera, etcétera. De forma práctica, si tú quieres mejorar y desplazar toda la curva de fuerza-velocidad, no te interesa solamente trabajar a la máxima velocidad con cargas muy pesadas, sino desde el calentamiento aplicar la máxima fuerza con todas las cargas con las que vas a trabajar, ¿vale? Entonces, para mí esto era muy importante. Para mí el objetivo no era levantar muy rápido y muy fuerte 80 kilos, o 90 kilos, o 100 kilos, no. Todas las cargas con las que voy a trabajar lo voy a hacer en las mejores condiciones posibles. ¿Y cómo lo hago? De nuevo, cuantificando. ¿Cómo cuantificaba que yo me encontraba en un momento perfecto para aplicar la máxima fuerza? Midiendo. ¿Cómo hacía? Yo simplemente cogía sin peso, ¿vale? Y medía la velocidad a la cual era capaz de levantar mi peso corporal
aplicando la máxima fuerza posible. ¿Qué es lo que encontraba? Pues que yo hacía una dominada aplicando la máxima fuerza posible y la primera repetición la hacía, por ejemplo, a 0,6. Bueno, hacía una más y la hacía, por ejemplo, a 0,65. Hacía una más y la hacía, por ejemplo, a 0,7. Hacía una más y la hacía, por ejemplo, a 0,75. O sea, ya estoy en un punto bastante bueno del calentamiento, me estoy acercando a ese punto óptimo. Hacía una más, volvía a 0,75. Si yo en 2 o 3 repeticiones me di cuenta de que he estabilizado la velocidad máxima a la que estoy levantando, es muy posible que si sigo empiece a caer. Y en ese punto en concreto yo sé que estoy prácticamente óptimo o óptimo para empezar a meter lastre. Empezar con 25 kilos, con 50, con 75, pero aplicando la máxima fuerza posible que yo pueda aplicar con cada una de ellas, y no antes. ¿Por qué? Porque de nuevo, si no haces esto y no cuantificas cuándo es el momento perfecto, lo que te das cuenta es que con 25 kilos estás un poco flojete, con 50 estás un poco flojete, y con 80 pues no te quedan más narices que espabilar, ¿vale? Pero esas adaptaciones que encontramos en toda la curva no se están provocando, no es tan interesante. Entonces yo cuantificaba, miraba realmente cuándo era el momento óptimo y a partir de ahí reventaba. ¿Qué es lo que hacía? Siempre lo mismo protocolo siempre. Una serie con 25 kilos, una serie con 50 kilos y una serie con 80 kilos, que es con la que calculaba mi 1RM y con la que calculaba si ese día tocaba el esternón con la barra. Siempre, ¿vale? Siempre. A partir de aquí ya iba por la carga que había proyectado y con la que tenía que trabajar en esa sesión. Como digo, con 80 kilos, ¿qué es lo que hacía? Medir exactamente cuánto era capaz de levantar ese día. Sabía cuál era mi 1RM y en base a eso podía ajustar realmente la carga con la que tenía que trabajar. Salvo una excepción. Había días en los que hacía un cálculo de RM y decía, es brutal, hoy me encuentro espectacular. Ese día era distinto, por 2 motivos. Básicamente porque antes de hacer el trabajo efectivo hacía una potenciación posactivación, ¿vale? Y el objetivo de esa potenciación era, por un lado, subirlo a Instagram. Nah, es broma, aunque también. El objetivo principal de esa potenciación era acostumbrarme a cargas muy pesadas y hacer los récords personales. Es decir, a nivel psicológico, verte fuerte cuando te ves capaz de levantar esas cargas. Es decir, que no solamente te estés centrando siempre en lo que has programado, sino de vez en cuando, sin llegar al máximo, potenciar para hacer tu récord personal, establecer ese récord personal y que las cargas inferiores se vean un poquito aumentadas. Es decir, que puedas exprimir un poquito más el rendimiento con las cargas que tocaba después, ¿vale? Curiosidad, y esto no es coña, todos los vídeos que veis en Instagram de toda la preparación fueron en potenciación posactivación, ¿vale? O sea, todos los levantamientos buenos que subí fueron en estos días, ¿vale? Por eso no subí vídeos todos los días, subía vídeos más o menos en torno a una vez a la semana, que es cuando me encontraba especialmente bien. Y punto muy importante, de verdad, ultra importante, técnicas de activación y técnicas de visualización deportiva. Creo que este punto para mí fue vital, Aprender a visualizar, aunque era algo que yo tenía bastante interiorizado, y aprender a controlar la activación. Te preguntarás, ¿qué es visualizar? ¿Qué es controlar la activación? Simplemente recrear en tu cabeza qué es lo que vas a hacer. O sea, sabemos que la visualización deportiva tiene efectos marcados en el rendimiento deportivo. Se mejora el rendimiento, ¿vale? Yo todos los días visualizaba, yo todos los días me focalizaba en el peso que quería levantar. Y hasta que no encontraba esa sensación de hormigueo por el cuerpo, esa sensación de que se te erizan los pelos, no levantaba ninguna carga. Sin máxima concentración y máximo estímulo, no levantaba ninguna carga. Es más, previamente, las 2 semanas previas a ir al hormiguero, yo hablé con Pablo e iba todos los días de esas 2 semanas previas simplemente a reconocer el ambiente. Yo me sentaba allí y captaba sensaciones. Como es el público, que se escucha, que se huele, me voy a poner nervioso, pero no importa, qué van a decir antes, captaba todas las sensaciones posibles. Y en esas 2 últimas semanas, cuando iba a entrenar, recreaba esa sensación que había vivido previamente y era brutal. O sea, la sensación de fuerza, la sensación de que realmente estás viviendo ese gesto es espectacular. De hecho, cuando hice el récord Guinness, ese momento de concentración que tuve justo antes, yo viví mi dominada previamente en mi cabeza, pero absolutamente previamente en mi cabeza. Y creo honestamente que hay gente que cree en la visualización, hay gente que no. Yo creo que directamente está vinculada con ese rendimiento deportivo. Hay una diferencia tan grande entre hacer una serie porque sí y hacer una serie concienciada al 100% de que tienes que dar lo máximo, que la diferencia es espectacular. Así que si os tengo que dar un consejo es que dejemos un poco de entrenar por entrenar, que es lo que suele ver en los gimnasios, y que cada serie se haga como si tuviera que ser la última. Y en base a ello, controlar la velocidad, pues es una buena forma de tener feedback, de si realmente lo estamos consiguiendo o no. ¿Vale? ¿Qué te damos de tiempo? Vamos bien, 10 minutos.
o 3 horas. Vale. Voy a enseñaros con números, con datos reales, cómo programé desde el principio la dominada más pesada. No es una programación que esté en los libros, no es una programación clásica, me da igual. Es simplemente lo que yo sabía que tenía que hacer y simplemente lo que yo creía que era práctico para poder conseguirlo, ni más ni menos, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hice? En primer lugar, os pongo en contexto. Justamente antes de empezar la programación para este récord, tuve un problema en el bíceps, me rompí el braquial, ¿vale? Entonces, antes de empezar, digamos, la programación para rendir lo máximo, tuve que primero dejar el ego de lado y tuve que primero recuperar una lesión importante en el bíceps, ¿vale? ¿Cómo lo planteé? Teniendo en cuenta sobre todo que nunca se sabía el día exacto en el cual ibas a tener la oportunidad de hacer el récord. O sea, a mí me dijeron básicamente, oye David, tu récord va a ser en octubre. Ahora, no sabemos si será el 1 de octubre, el 10 de octubre, el 13 o el 30, no tenemos ni idea, ¿vale? ¿Cómo lo planteo? Digo, mira, voy a hacer una cosa súper sencilla. Voy a trabajar en mayo con el 70% del 1RM, en junio con el 75% del 1RM, en julio con el 80%, en agosto con el 85%, en septiembre con el 90% y en octubre voy a trabajar con el 95% del 1RM, porque estoy con la carga más ajustada a la que realmente me voy a encontrar después, pero voy a dejar 3 días de margen. ¿Por qué? Porque me dijeron que al menos con 4 días de margen me avisaban de qué día yo salía en televisión. Planteamiento simplemente, ¿vale? Objetivo número 1, frecuencia máxima, todos los días hice dominadas. Objetivo número 2, trabajar con la intensidad programada cada día. Y número 3, con la fatiga que realmente podía tolerar. Y os preguntáis, ¿qué fatiga? Bueno, yo he competido ya en otras competiciones, en powerlifting, en press banca, y yo más o menos ya pues tenía me hacía una idea, ¿no?, de cuáles eran, digamos, las fatigas que yo solía tolerar en cada ejercicio. Por ejemplo, en el primer campeonato de press banca que yo competí, hice récord de España, programé toda la fatiga de esa preparación con un 20% de pérdida de velocidad. Sin embargo, cuando competí en la Copa de Europa, programé un 10% y mejoré más, aún haciendo lo mismo, controlado. En un principio, cuando yo empecé a programar el trabajo de fuerza en dominadas, dije, bueno, pues si yo he hecho en press banca un campeonato de Europa programando al 10% y lo he tolerado bien, vamos a empezar con un 10% en dominadas. Yo creo que lo puedo aguantar para trabajar todos los días. Primer punto importante, al poco tiempo me di cuenta de que realmente no aguanto una fatiga del 10%. Pero porque es absurdo seguir. Te das cuenta de que a nivel de codos empiezas a notar esa frecuencia y esa intensidad con la que estás trabajando. A nivel de recuperación te das cuenta de que la gráfica no es tan ascendente, sino que es más estable. Digo, mira, fuera Evo, bajamos un poquito el porcentaje con el que me estoy fatigando, a un 7%, y lo mantengo en toda la preparación. Si me hubiera visto que no soy capaz, lo hubiera bajado de nuevo, pero me vi capaz de mantener, digamos, como umbral óptimo, una fatiga de un 7% de aquí al final. Y lo hago así, sin más. ¿Qué conseguimos entonces? Pues en primer lugar, que yo venía de romperme el bíceps, que ni siquiera me lo rompí entrenando, me puse malo con antibióticos, hice un gesto mal y se rompió. Bueno, primer punto, claro, cuando tienes una lesión y tienes miedo, porque al final es miedo, el dolor muchas veces no está aquí, está aquí. Necesitaba en primer lugar mucho volumen de trabajo que me permitiera perderle el miedo a que el bíceps no me duele. Necesitaba reeducar a mi cerebro para, tío, no te está doliendo, haces prueba diagnóstica, esto está arreglado, es tu cabeza. ¿Vale? Entonces entendemos que cuando yo empecé a trabajar en mayo de esta manera, estaba trabajando con un 70% de mi RM de ese día, aún sabiendo que no estaba recuperado al 100% de la lesión. Es decir, estaba trabajando con porcentajes y con cargas bastante bajas. Pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque al principio, el trabajar con intensidades más bajas me permite llevar mucho volumen de trabajo y en consecuencia automatizar en tiempo récord el gesto. ¿Vale? Pero poco a poco yo lo que me voy encontrando es que la intensidad la voy subiendo y en consecuencia el conjunto total de repeticiones que hago lo voy bajando. Cuestión, toda la programación entera la hice en series de una repetición. ¿Por qué? Especificidad. Si voy a hacer una repetición ahí, bueno, aparte de que es más fácil cuantificarlo, pero fue por especificidad. Todo entero lo hice a series de una, ¿vale? Al principio me encuentro haciendo 20, 25, 30, no pasa nada, me van los entrenamientos a 2 horas y media, da igual. Pero poco a poco y según pasa el tiempo, cada vez hago muchas menos repeticiones totales, pero cada vez trabajo con mucha más intensidad, ¿vale? Hasta que llega un día, en octubre, en el cual estoy trabajando prácticamente con la intensidad con la que voy a competir después o con la que voy a hacer el récord después. Y dejo 3 días de margen, porque sé que con 4 me avisan de cuál es el día que voy a competir. ¿Por qué 3 días? Porque en el primer día le quito un 10% a la intensidad total, el segundo día le quito otro 10% y el tercer día le quito otro 10%. Es decir, que el día previo al récord Guinness yo estaba trabajando con un 75% de mi RM de ese día, ¿vale? Y no descansé de cara a la prueba final que fue en el hormiguero. No descansé ni un día realmente.
Ahora, obviamente, esa pequeña descarga que hice al final me vino muy bien, que era lo que yo buscaba principalmente, y es que el día del récord consiguiera el pico más alto de forma que había obtenido. ¿Ok? Puntos importantes. Bueno, pues obviamente, según pasa el tiempo, el volumen total desciende, la intensidad total aumenta. Más puntos importantes. El descanso que yo metía en 3 series, en un principio, era, bueno, aceptablemente pequeño. 2 minutos, 2 minutos 20, era pequeño. Si tengo que hacer 30 series en total, pues me puedo permitir descansar un poquito menos. Pero obviamente, según pasa el tiempo, según va aumentando la intensidad, los descansos aumentan. ¿Cuánto tiempo descansaba, por ejemplo, la semana previa? 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, me da igual. Cuando yo encontraba que realmente estaba recuperado para dar lo máximo en cada serie, ¿vale? Pero tened en cuenta también que a lo mejor la última semana estaba metiendo 2 o 3 series como máximo, ¿ok? Y punto muy importante también, las demandas psicológicas no fueron lineales. Las demandas psicológicas fueron totalmente exponenciales. Es decir, puedes pensar, bueno, la intensidad más o menos está aumentando de forma proporcional. Ahora, la demanda psicológica ni de coña fue proporcional. Al principio, pues bueno, no eres muy consciente de lo que estás haciendo, y cuando se va acercando un momento, el agobio, el estrés, la sensación de decir, joder, tengo que irme a entrenar, voy a estar hora y media entrenando y voy a hacer en total 3 series de dominadas y el resto va a ser calentamiento y preparación psicológica. Te puedes volver loco, literalmente. O sea, es durísimo pensar que tienes que ir a un entrenamiento como si fuera la guerra para hacer 3 series al máximo rendimiento posible. Es duro, ¿vale? Bueno, como podéis observar, la programación, digamos, o la gestión de cargas a largo plazo es más o menos, podemos entender como lineal, es decir, del 70 más o menos al 95%. Sin embargo, la gestión de cargas diariamente es claramente una gestión ondulada diaria, porque me daba igual cuántas series y repeticiones, o en este caso series, hacer cada día. Es decir, yo buscaba un 7% de fatiga y había días en los que me encontraba súper bien y metía 10, y días en los que estaba reventado y metía 3. ¿Y qué más da? Yo lo que estoy buscando es llegar a ese umbral, fuera ego. Si yo sé que hoy tengo que hacer 3 y hago 5, lo voy a pagar mañana. Y lo voy a pagar no solamente quizá a nivel nervioso, también a nivel articular. ¿Vale? Entonces, ese fue mi planteamiento. Datos curiosos. Número de fallos totales en dominadas, 0. No llegué ni una vez al fallo muscular. O sea, no fallé ningún levantamiento. Más o menos en torno a una vez de potenciación post-activación o récord semanal, aproximadamente. Y, como he dicho, repeticiones por serie, una repetición por serie. ¿Cuál fue mi 1RM este día? Dale a... Pues lo cuantificamos. Me acuerdo que yo esto lo seguí desde mi casa en la tele con Power. No es una programación que esté en los libros, no es una programación que me haya basado en nada ya escrito. Es simplemente, ¿qué herramientas tengo para controlarlo? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ser prácticos y vamos a cumplirlo. Y objetivamente conseguí el mejor pico de forma de mi vida. Muchas gracias. Bueno, pues David, no sé si quieres que empecemos con la mesa redonda o primero quieres tú un turno bien, lo que queráis. Individual de preguntas. Bueno, si queréis aprovechamos, como hay mucho tiempo, entre comillas, para la mesa redonda, aprovechamos alguna pregunta individual para David ahora. ¿Alguien? Sí, por allí.
Buenas, David. Bueno, lo primero, felicitarte por tu récord y por todo el trabajo que llevas detrás. Es envidiable. Y quería preguntarte, psicológicamente, la frustración que vas llevando con la lesión que tuviste en el bíceps y conforme se va acercando el récord, si tenías alguna técnica especial para sobrellevarla o para intentar quitarte presión o algo parecido. Vale, lo curioso es que yo me rompí el bíceps, ¿vale? Y pasó un tiempo y mi bíceps estaba recuperado, pero a mí me seguía doliendo como el primer día, me seguía doliendo exactamente igual, ¿vale? Y tuve un punto de inflexión súper importante en mi vida, que fue cuando fui a República Checa. Fui a República Checa, me invitaron Adam Rau, a lo mejor algunos le conocéis, bueno, es gente muy reconocida a nivel internacional en el ámbito del street workout, ¿vale? Entonces, yo llevaba un dolor en el que prácticamente mi bíceps estaba inhibido. Para empezar, perdió todo el tono muscular y en segundo lugar, no tenía fuerza con ello, ¿vale? Me dolía muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que voy allí y de la motivación del ambiente, con los mejores atletas a nivel de street workout en el mundo, con gente muy positiva, que digo, joder, venga, vamos a probar un poco, vamos a probar a ver si realmente puedo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que con toda la motivación hago una dominada. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que con toda la motivación hago una dominada de 20 kilos. Y digo, mierda, es mi cabeza, me duele, pero puedo hacerlo. Y ese punto de inflexión fue el punto de poco a poco, día a día y semana a semana, empecé a meter un poquito más peso. Y estoy convencido de que si yo no enseño a mi cerebro a que no duele, me seguirá doliendo. Hay un autor muy bueno que se llama Arturo Goicoechea, le conoceréis algunos, que habla precisamente de esto, de neurociencia, de cómo el dolor principalmente viene del cerebro. Tiene un libro muy interesante que se llama Migraña, pesadilla cerebral, que merece totalmente la pena leer, ¿vale? Yo lo descubrí después, pero hoy por hoy puedo decir que el haber aprendido fue muy importante. Sí, bueno, sí, es que Para la gente. Bueno, lo primero, enhorabuena. Y dos preguntas rápidas. Cuando hablas de porcentaje de fatiga, supongo que es porcentaje de pérdida de velocidad. Exacto. ¿Y lo medías con la aplicación o tenías otro instrumento? ¿Con la aplicación? Aplicación. Vale. Y la segunda era con relación a, has dicho que más o menos cuando llega al esternón supone un 70%. ¿Crees que la experiencia del sujeto influye también en ese rango? Porque las diapositivas que ha enseñado antes Carlos, la variabilidad intersujeto concretamente en el ejercicio de dominada es bastante mayor. Entonces yo hablo es que me lo lleva un poco a mi caso. Yo no sé si sería capaz de seguir, o sea, de llegar al esternón. Quizá la experiencia... No, ni de coña. Cada persona tiene su rango de recorrido, tiene sus características y tiene su vinculación, totalmente. O sea, te hablo de que no hay evidencia, de que es una cuestión de que he probado yo mismo y que al final he utilizado como referencia interesante para mi caso en concreto. En mi caso personal es que a mí me cuesta bastante, ya una vez que se saca la cabeza, seguir hacia arriba, y creo que eso depende mucho de la coordinación intermuscular y demás. Sí, pero es tan sencillo como que si tú bajas la carga, muy posiblemente si llegues. Sí, ya. Y ahí tienes la vinculación. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más aquí en el foro? Sí, pues si no, yo tengo varias.